Ok, buenos días o tarde muchachos. Eh, esta semana vamos a pasar a una nueva unidad, un nuevo contenido que en este caso es Redox, ¿ok? Redox es un tipo de reacciones que hace referencia a dos cosas, reducción y oxidación, ¿ya? De ahí viene la palabra redox. Se basa este tipo de reacciones en la transferencia de electrones entre las especies, ¿ya? Algunos van a ceder y otros van a ganar electrones de tal forma que sus números o sus estados de oxidación van a cambiar, van a modificarse. Por ejemplo, en este caso tenemos un magnesio con una carga neta de cero y un oxígeno, ¿cierto? Con una carga de cero, y luego el magnesio pasa a una carga de 2 más y el oxígeno a una carga de 2 menos. Ahí tenemos que hubo transferencia electrónica, perdón. El magnesio perdiendo 2 electrones y el oxígeno ganando 2 electrones. Para entender las reacciones redox, lo que se suele hacer es separarlas en dos semireacciones. Si bien nosotros vamos a trabajar separándolas en semireacciones, debemos entender que esto ocurre al unísono, es una sola reacción, pero para poder estudiarla nosotros la separamos. En la reacción de oxidación es la semireacción en la cual una especie pierde electrones. Al perder, al perder electrones se hace más positiva, ¿ya? Perdió electrones, ¿cuánto? En total fueron 4. ¿Por qué? Porque tenemos 2 magnesios y cada magnesio tiene una carga de 2 más. Por lo tanto, ¿cierto? Si 2 magnesios perdieron 2, 2 por 2 nos da 4. Tenemos 4 electrones que han sido perdidos, ¿cierto?, por esta especie. Por otro lado, tenemos la semireacción de reducción, que es la reacción en la cual la especie va a ganar electrones, ¿ya? O sea, se va a hacer más negativa, ¿sí? Porque el electrón tiene carga negativa. En este caso podemos ver el oxígeno que gana 4 electrones, ¿cierto? 2 para cada oxígeno y queda con carga de 2 menos. Por lo tanto, ¿cierto? La semireacción de reducción acepta electrones. También debemos entender lo que son los agentes oxidantes y los agentes reductores. Un agente oxidante va a ser la especie que va a oxidar a la otra. En este caso, el agente oxidante sería el oxígeno, ¿ya? El oxígeno se reduce y provoca la oxidación del magnesio. Y el agente reductor va a ser el magnesio, porque el magnesio se oxida y provoca la reducción, ¿cierto?, del oxígeno, ¿ya? Entonces es importante, el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Todas estas cosas, chiquillos, son bien importantes que las tengan anotadas, ¿ya? Todo lo que voy definiendo y explicando, porque es la base de todo el trabajo que vamos a hacer en esta unidad y en esta temática. Ahora bien, entendamos bien lo que es el número de oxidación. Es la carga que corresponde al átomo específico que se está estudiando, ¿ya? Es un número entero en general, ¿sí? Podría ser un número decimal, pero muy raro y nosotros no lo vamos a trabajar y prácticamente no se ve en ningún lado, ¿ya? Es un número entero que nos dice cuántos electrones o protones posee sobre la otra partícula. ¿Y a qué se refiere eso, chiquillos? Por ejemplo, si yo tengo una carga de cero, como acá el nitrógeno y el cobre, significa que tienen igual cantidad de protones y de electrones. Sin embargo, si tengo una carga de menos 3 o 3 menos, significa que tengo 3 electrones más que protones. Y si tengo una carga de 2 más, significa que tengo 2 electrones menos que los protones. También debemos entender que solamente los electrones se transfieren, los protones no se transfieren, y esto es debido a que los protones se encuentran en el núcleo del átomo.
Veamos entonces esta reacción. Tenemos que el cobre pasa de 2 más a cobre 0. Por lo tanto, se hace más negativo, se reduce, gana electrones, ganó 2 electrones. El oxígeno, en este caso, se mantiene con su carga 2 menos, y eso lo vamos a ver después, es en las reglas, y el nitrógeno pasa de 3 menos a 0, o sea, perdió estos 3 electrones, se oxidó, se va haciendo más positivo, ¿ok? Entonces, estos son los números de oxidación. Y por ejemplo, acá tenemos menos 3 y tenemos hidrógeno con más 1, pero son 3 hidrógenos, por lo tanto 3 por 1 nos da 3 y menos 3 más 3 nos da 0. ¿Por qué? Porque la molécula en total tiene una carga de 0. Lo mismo acá, tenemos 2 menos y 2 más, nos da 0, ¿sí? Entonces, y acá tenemos 0, 0 y 0 en total entre todas las cargas. Las cargas entre ambos lados de la reacción, o sea, la carga completa de todos los productos, de todas las moléculas de los productos, debe ser igual a la carga neta de todas las moléculas de los reactivos. Ya al final no puede haber diferencia de cargas netas. ¿Cómo se determina un estado de oxidación? Ya hay algunas reglas que nos van a ayudar y estas reglas las deben escribir y eventualmente se las deben ir aprendiendo. Se van a dar cuenta que realizando ejercicios se las van a ir aprendiendo porque a pesar de que son varias, son reglas que se usan bastante y son bastante intuitivas. No, me retracto de eso, no son intuitivas, pero son bastante utilizadas, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno casi siempre, a menos a que se una a un metal y forme un hidruro, va a tener un estado de oxidación más 1. O sea, el hidrógeno casi siempre va a ser más 1. El oxígeno casi siempre va a ser menos 2, excepto cuando haga peróxidos, como el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que en ese caso va a ser menos 1. Pero en general va a ser menos 2. Menos 2. ¿Ya? Los metales alcalinos, ¿cierto? Unidos a otros elementos van a tener un estado de oxidación de más 1 y los alcalinoterrios van a tener un estado de oxidación de más 2. Los halógenos, por otro lado, van a tener un estado de oxidación de menos 1 y los elementos que forman moléculas con átomos iguales van a tener un estado de oxidación de 0. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si tenemos una molécula como el O2, ¿ya? Ahí tenemos una molécula formada por dos átomos iguales. Y 8, ¿cierto? Una molécula compuesta por 8 yodos. ¿Cuál otra más? C4, también compuesta por 4 carbonos. N2, 2 nitrógenos, Cl2, 2 cloro, etcétera, etcétera. Todas esas tienen estado de oxidación de 0 cada uno de los átomos, ¿ya? Las moléculas que tengan una carga neta de 0 significa que la suma de todas las cargas de los átomos que la componen suman 0. Esa es la carga neta, la carga de la molécula completa en el total, ¿ya? Entonces, ¿qué les va a quedar a ustedes? Buscar cuáles son los alcalinos y cuáles son los alcalinoterrios y los halógenos, ¿ya? Cuáles serán, dónde estarán, dónde los podemos encontrar. Las preguntas de esta semana se las voy a dejar en el cuestionario online también, como en Ciencias para la Ciudadanía, y son preguntas bastante básicas: ¿qué es una reacción redox? Identificar qué reacción de esta no es redox. Recordemos que redox es por movimiento de cargas, así que va a haber que hacer un análisis de las cargas que están ahí. Acá les propongo una reacción y les pregunto cuál es la reacción de oxidación, y si se dan cuenta, entre paréntesis les puse las cargas de los átomos. Lo mismo para la reacción de reducción. Y eso sería todo por esta semana, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos prontamente. Chao, chao.